En estos momentos nuestra sesión se está siendo grabada. Ok. Buen día a todos. Bienvenidos sean a nuestra clase 38 de cálculo integral. Vamos a continuar trabajando con... Buenos días. Dígame, Alfredo. No me estás hablando, profesor. Buenos días. Ok, perdón. Ok. Bueno, para ponerlo al tanto, Alfredo, vamos a tener examen la próxima semana. Les había comentado que va a ser el próximo miércoles 27 de octubre, ¿sale? Muy Muchas bien. gracias, profesor. De nada. Les voy a dejar un preexamen y va a haber uno que yo también voy a resolver. Ese preexamen se los voy a enviar el día de hoy por la noche. Y bueno, ya les indicaré, por ejemplo, que sea entregado ya sea el domingo para que yo lo pueda calificar el día lunes y ya ustedes estén preparados. Evidentemente, yo también, bueno, les haré otro examen, pero claro, eso lo voy a tratar de resolver aquí en conjunto con que de pronto ustedes me digan, se resuelve de esta forma, o sea, vamos a tratar de hacer como un tipo taller. Digo, espero y funcione dado que es a la distancia, pero, o sea, reitero, es para que ustedes pregunten las dudas que tengan, ¿vale? Va a ser la misma modalidad en la que hicimos el examen, es decir, con cámara abierta y bueno, evidentemente se adjunta el procedimiento solicitado en claro, ¿vale? Ok, muchachos, bueno, la clase pasada nosotros estuvimos revisando un problema relacionado a sólidos en revolución. Los sólidos en revolución, recordemos, no son otra cosa más que tomar una figura y girarla a través de un eje, de tal manera que formamos una figura tridimensional. Y bueno, a raíz de esto, pues nos habíamos quedado nosotros justamente en la siguiente función. Déjenme proyectarles. Ok, un momento, por favor. No sé por qué no me deja presentarles. A ver, déjenme, voy a actualizar. Bien, ya quedó. Ok, les decía, estábamos viendo sólidos en revolución. Ya ayer habíamos definido el método de los discos, que se basaba justamente en que si nosotros teníamos cierta función que se ponía a girar, estamos en el primer caso, en el caso donde se gira a través de los ejes cartesianos. Reitero también, bueno, el día de hoy vamos a ver cuando tenemos dos funciones pero se sigue girando sobre el eje X o bien sobre el eje Y sin ningún problema. Pero el día de mañana o si no el día viernes veríamos ya el otro método que sería cuando está fuera la recta, es una recta paralela a los ejes cartesianos, o sea, ya es como distinto. Les decía, vamos a recordar como cuando ustedes hacían la parábola, que de pronto trabajaban con la que estaba en el origen el vértice en el origen y posteriormente hacían su generalización cuando estaba fuera de. Entonces, en ese sentido también nosotros estamos trabajando de una manera similar. Y recordemos que el día de ayer nos habíamos quedado justamente en encontrar el sólido de revolución, el volumen. El sólido de revolución que se generaba al girar sobre el eje X. Ajá. ¿Sale?
Y teníamos nosotros las siguientes funciones. Un momento, déjenme colocarlos aquí. Teníamos nosotros la función, déjenme ponerlo en tamaño 18. Y recordemos que la función no era otra cosa más que y es igual a 9 menos x elevado al cuadrado. Y teníamos nosotros y igual a 0 y x igual a 0. Y igual a 0 y x igual a 0. Muy bien, muchachos, fíjense bien. En este caso, lo que vamos a hacer es justamente, aquí como tenemos y es igual a 9 menos x cuadrado, y aquí tenemos y es igual a 0, vamos primero a igualarlo para ver dónde están como los cortes de, que ya lo habíamos ayer realizado con respecto a la gráfica. Entonces, bueno, tendremos nosotros 9 menos x al cuadrado, esto va a ser igual a 0. Y si nos damos cuenta, en este caso, nosotros podemos despejar el x al cuadrado y nos va a quedar 9 es igual a x al cuadrado. De tal manera que x al cuadrado pasaría, bueno, el cuadrado cuando nosotros lo despejamos, nos quedaría justamente como nuestro x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría x es igual la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos que x es igual a más menos 3. Es decir, que nos está indicando que nuestra función va de menos 3 a 3. O sea, es como un indicio, dado que estamos girando alrededor del eje X, es un indicio en que vamos a ir desde menos 3 hasta 3. ¿Vale? Pero evidentemente nosotros tenemos que conocer la gráfica de nuestra función para ver realmente de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, déjenme, voy a dejar de presentar y voy a colocar las gráficas que me están solicitando. Eso ya lo habíamos trabajado el día de ayer. A ver, pero bueno, lo hacemos otra vez sin ningún problema. Ok, entonces nosotros teníamos, por ejemplo, y es igual a, déjenlo, voy a poner como f de x, es igual, tendríamos, sería 9 menos x elevado al cuadrado. Ahí está, tendremos esta parábola, y noten cómo aquí está desde menos 3 hasta 3, justamente porque nos esperamos las intersecciones, ¿con quién? Con el eje x igual a 0, y el otro sería y igual a 0, ¿sale? Que son justamente los ejes cartesianos. Aquí lo que hacemos es que sabemos que nuestra función va a ir girando en el eje X, entonces va a ser un giro sobre el eje horizontal. Pero bueno, déjenme poner la función bien. Ok, lo voy a poner así. Ahora, evidentemente lo que yo tengo que girar es justamente nada más el pedacito que está desde menos 3 hasta 3, ¿vale? Porque es con respecto a este eje que es el eje horizontal, ¿vale? Es el con el cual tengo que girar. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense bien, aclaro. El otro eje me lo ponen justo para poder entender cómo podemos girar y hasta dónde debemos de topar, ¿sale? Pero bueno, el que nos interesa es justamente el giro sobre el eje X. Por lo tanto, vamos a crear nuestra función. Tenemos f, valor inicial es desde menos 3 hasta 3. Y nosotros tendríamos, si quitamos nuestra ecuación, tendríamos solamente este pedacito que vamos a poner en otro color. Entonces, ojo aquí,
porque nosotros tendríamos lo siguiente. Ok. Tendríamos 9 menos x cuadrado. Tendríamos en el otro y igual a 0. Y aquí tendríamos x igual a 0. Bien, ya lo tenemos aquí. Y tendremos aquí nuestra respectiva etiqueta. Muy bien. Déjenme, voy a tomar una captura. Ok, bueno, ahora vamos a tratar de girarlo. Recordemos que para ello necesitamos la vista en 3 dimensiones. Bueno, déjenme aperturarla. Ok, déjenme aquí nada más voy a configurar para que se vea. Fíjense bien, aquí tengo esta porción. Ok, aclaro, se corta, pero es parte de la situación de lo que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a observar un objeto en tercera dimensión. Ahorita vamos a girarlo, fíjense bien. En este caso, primero, recuerden, voy a crear un deslizador. Vamos a crear aquí el ángulo. Ok. Y bueno, vamos ahora a crear justamente nuestro sólido. Aquí recordemos que va a ser la opción rotación axial sobre el eje X y el ángulo va a ser alfa. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Y bueno, aquí es claro que podemos, déjenme ponerle aquí, voy a seleccionar aquí y nos quedaría en mostrar rastro. Y bueno, vamos a darle en Enter, ¿vale? Entonces, aclaro, este sería como nuestro sólido que vamos a formar. Digo, es como si fuese una especie como de óvalo, ¿sale? Pero evidentemente aquí tendríamos, es nada más como la cuestión de la perspectiva. Es como algo curvo. Ujú. Ok, créanlo o no, se cierra. Déjenme ver si puedo ponerlo en mostrar rastro para nuestra función de pronto. A ver, superficie sería la función h de x y el ángulo nos quedaría alfa. Ok. Ujú. Aquí nada más es como un enfoque. Déjenme ver si puedo mejorar en este caso las gráficas en 3D. Ok, de 100, máximo 100. Ok, aquí, bueno, claro, estoy haciendo
otra vez para que ustedes vean que se está formando como una especie como de círculo, ¿sale? Evidentemente, reitero, las figuras se tienen que ir cerrando justo para que ustedes vean que se trata como de esta curva. Aquí no lo está haciendo, pero créanlo o no, se forma como esa forma curva. Estamos hablando como si fuese de pronto un balón de fútbol americano, ¿sí me explico? Muy bien. Reitero, en este caso, pues sí es un poquito complejo porque la función no está cubriendo del todo cuando nosotros tenemos esta parte de, el sólido de revolución. Déjenme ver de pronto si pueda suceder que cuando nosotros tenemos la parte del eje Y, sería desde -9 hasta 9. Y vean cómo ya se va como cerrando. -5, perdón, -9 hasta 9. -9 hasta 9. Aquí nada más es como una situación de percepción, muchachos. Entonces noten cómo ya ahora sí me está generando, es una especie como de disco, porque justamente ya logré cubrir esa función. Noten que ya, ahora sí ya lo encontré. Vean, es como una especie de disco, ¿vale? Cuando nosotros lo giramos. Nada más me faltaba poner en perspectiva el límite de esa parábola. Muy bien, bueno, déjenme, voy a tomarle una captura para que nosotros veamos justamente el sólido que se genera al girar. Evidentemente, este tipo de cosas sí son un poquito pesadas, justo por la situación donde nosotros tenemos que ver cómo es la figura en 3 dimensiones. Aclaro, esto da la pauta o marca la pauta para que ustedes se entusiasmen para ver lo que viene en el siguiente curso, que la primera parte va a ser justo de esto, que ustedes vean alguna gráfica en 3 dimensión. No tanto que la giren, pero sí que de pronto ustedes vean qué se forma, ¿vale? Muy bien, muchachos. Voy a tomar una captura. Y ahora sí es claro que aquí nosotros tenemos que se forma una especie de disco. ¿Ok? Déjenme aquí, voy a copiar esta parte. Bueno, no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. Ok, voy a dejar de presentar y voy a volver a mi presentación original. Ok. Bueno, recuerden que en nuestro caso, nuestro objetivo es calcular el volumen justo de esa como especie de disco que nos genera, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, muchachos? Pues va a ser de la siguiente manera. Voy a duplicar diapositiva, voy a dejar la gráfica que tengo al girar. La gráfica original en 2 dimensiones, esa no la voy a tener, ¿vale? Pero el resto sí lo voy a considerar. Muy bien, entonces, de aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Tendríamos nosotros, duplico diapositiva, borro esta parte y yo ya sé que los límites de integración van a ir desde -3 hasta 3, justo por cómo me dio aquí en el contexto algebraico, pero también en el contexto geométrico. Por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos entonces que por definición el volumen va a ser igual a la integral definida desde -3 hasta 3. ¿De quién? De la función, bueno, tendremos aquí pi, y recordemos que la fórmula es tomar la función y elevarla al cuadrado, lo cual nos quedaría 9 menos x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x. Muy bien, llegado a este punto, para resolver esta integral, vamos a darnos cuenta que esta integral tiene un intervalo simétrico, ¿vale? Y vamos a ver si la función, si es una función de pronto, pensemos, una función de pronto de tipo impar, entonces no tendría caso hacer ni siquiera la integral. ¿Por qué? Porque al final esto nos generaría 0.
¿sale? Pero es claro que tenemos que ser muy, muy específicos en determinar la paridad de dicha función. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, esta función como está elevado al cuadrado, aunque le pongamos un negativo, y más aún, aquí tenemos de pronto este x al cuadrado, entonces aquí, esto me determina que aunque aquí se evalúe en menos, aquí al final nos va a quedar todo positivo. Entonces nos va a quedar la misma función, por lo tanto afirmamos que la función es par. Entonces, fíjense bien, aquí puedo yo hacer esa anotación, reitero, siempre que tengamos un exponente al cuadrado, que es un exponente de forma par, aunque sea negativo, se vuelve positivo. Entonces, notemos que se trata de una función par. Y si se trata de una función par, nosotros podemos simplificar los cálculos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí sabemos que el volumen se va a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí que multiplicarlo por 2. Y aquí tendríamos que el intervalo iría desde 0 hasta 3 y ya tendremos esta función. De tal forma que nosotros podríamos afirmar lo siguiente. Esto es igual, nos quedaría 2 multiplicado por pi, podemos llevar el valor de pi fuera, y bueno, esto nos genera un binomio al cuadrado, el cual se desarrolla de la siguiente forma. Raíz cuadrada del primero me quedaría 9, menos me quedaría, perdón, raíz cuadrada, el cuadrado del primer término, 9 al cuadrado es 81, después sería el primero por el segundo al doble, lo cual me quedaría menos 18x al cuadrado, y finalmente me queda más el cuadrado del segundo término, que me quedaría x elevado a la cuarta. Ok, muy bien, entonces una vez que ya tenemos estas como tipo bases, lo siguiente es tratar de ver cómo resolvemos dicha integral. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, aquí separarlo y hacer cada una de las integrales. Por lo tanto, nos quedaría 2 por pi, ¿sale? Me quedaría 81x menos 18, y aquí voy a abrir otro paréntesis para poner la regla, que sería aquí x elevado al cubo sobre 3. Aclaro, estas son reglas que nosotros ya habíamos visto. Siguiente me quedaría más, tenemos aquí fracción, x elevado a la quinta sobre 5. Muy bien, y una vez que ya tenemos esta expresión, pues vamos a ver qué es lo que se puede simplificar. Por lo siguiente forma. Tendríamos nosotros igual, tendríamos 2 por el valor de pi, ¿por quién? Me quedaría 81x, en el 18 entre 3 me quedaría menos 6x elevado al cubo, más nos quedaría en este caso x elevado a la quinta entre 5. Y bueno, aquí nada más lo que faltaría será justamente el sustituir con respecto a límites de integración, pero aquí nos resulta mucho más sencillo. Imagínense hacerla desde menos 3 a 3, sería un poquito más engorroso. Aquí, por ejemplo, ya podemos sustituir para el valor justo de 3, porque si se cuenta en 0, no tendría sentido porque todo sea. Por lo tanto, bueno, aquí tendríamos nosotros que esto nos quedaría como el volumen es igual a 2pi multiplicado por, y déjenme aquí, voy a tomar el valor correspondiente, que sería 81 multiplicado por 3, menos 6 multiplicado por 3 elevado al cubo. Y finalmente me va a quedar fracción. Tendríamos 3 elevado a la quinta sobre 5. Muy bien. Ok, anótenlo por favor para que pueda yo continuar con mi función. Digo, aquí, bueno, tenemos que poner también, en este caso, menos, y vamos a poner 2 por el valor de pi. Y bueno, hacemos el cálculo similar, pero 0. Evidentemente, aquí nada más es como una situación de colocarlo. Sería 0. Aquí sería 0. Ahorita lo pongo en un color más fuerte porque estoy notando que está visualizando bien. Ok, entonces aquí
Ok, perfecto. Anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Déjenme, voy a poner aquí, voy a duplicar la diapositiva y nos va a quedar justamente como veamos nosotros. Este sería el volumen, reitero, no tendría sentido y únicamente me quedaría como no existe y tocó, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color. Ok, sería 2pi, 81, que 3 serían 243. 243 menos 6, 3 al cubo, por 3 o 9 por 3 me queda 27. Ok, siguiente me queda 3 a la quinta, me quedaría 3 por 3 son 9 por 3 son 27, por 3 son 81 y 81 por 3 nos quedaría 243. Muy bien. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos multiplicar y me va a quedar menos 27 por 6. Entonces, por ejemplo, déjenme utilizar calculadora. Tendríamos nosotros lo siguiente. Sería 200, no, 27 por 6. Entonces sería 27 multiplicado por 6. Eso me da 162. Por lo tanto, 162. Y vamos a hacer en primer lugar, tendríamos nosotros, sería el valor de 2 por pi. Y aquí nos quedaría, la primera operación sería 243 menos 162. Y eso nos queda positivo y tendríamos aquí 81 más 243 sobre 5, ¿vale? Y entonces aquí nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener igual a 2pi por 81 y esto es igual a 2 por pi y tendríamos aquí, en este caso, fracción, tendríamos aquí 5, 81 por 5 nos queda 5, 8 por 5 nos queda 40, más 243. Y aclaro, esto nos va a quedar igual a 2 por pi, por me quedaría, en este caso tendríamos una fracción aquí y 4 más 600, entonces 648 y aquí tendríamos que el volumen sería nada más multiplico ese 2, me va a quedar volumen es igual, tendríamos nosotros, sería 200, 648, 648 por 2, 1096, 1296 entre 5 por el valor de pi. Y sería nuestro volumen de ese sólido, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Vamos todos bien? Sí.
Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Profesor, una pregunta. ¿El resultado qué nos daría? ¿Lo que es el fondo? Dígame. Le preguntaba que si el resultado, que son 1296 sobre 5 por pi, es el fondo, lo que está sombreado. Exactamente. Ujú, justo es eso. Ok, ¿alguna otra duda más? Bueno, no sé si con ello respondo a su pregunta, Alfredo. Sí, sí, sí. Ok, Profesor, perdona, dígame. bueno, está revisando y bueno, de la integral al momento de hacer, se pone pi enfrente de la ecuación. ¿Me podría De esta explicar, integral. Ajá. ajá, el por qué, o cómo saber que se debe de poner pi o por qué Ah, aparece ok, pi por qué va este pi? sí, Ah, ok. Mire, lo que sucede es que el volumen como tal de un sólido de revolución se basa justamente en que nosotros tenemos un ángulo, ¿vale? En el cual se gira y ese ángulo genera un cierto disco. Espérame tantito, déjeme ponerle la presentación del día de ayer. Ok, dejo de presentar. Fíjese bien, aquí lo que yo estoy diciendo ya se está viendo, ¿verdad? sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Recuerden que lo que nosotros tenemos, gracias, es una función que se pone a girar y nosotros la vamos aproximando mediante estos discos, que es muy similar cuando veíamos la integral de Riemann que aproximábamos por rectángulos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar justamente el volumen de cada uno de los discos, pero un disco en sí es un cilindro.
Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Sería pi por radio al cuadrado por la altura, espesor o grosor, como le quieras llamar. Entonces, aquí el espesor yo le he llamado dx, de tal manera que tenemos que es un radio R y acorde a nuestra fórmula sería el volumen es pi por radio al cuadrado, ¿sale? De X. Aclaro, esto deviene, el ponerle pi, deviene justamente de poner cada uno de, o sea, de calcular el volumen de cada uno de los discos. Pero aquí el radio es el que va a variar en función de esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Porque dependiendo de esta curva me determina qué tan grande o qué tan pequeño se va haciendo el disco. Recuerda que tomo la integral porque la integral al final, si nosotros recordamos la definición como suma de Riemann, sabemos que es el límite cuando en el caso de la integral de Riemann, los rectángulos tendrían al infinito. Pero aquí nosotros tenemos que el límite es cuando los discos tienden al infinito. Es decir, que se van formando cada vez más cilindros más delgaditos que llamamos discos. Aquí el hecho de decir disco es tanto como afirmar como cuando nosotros vemos un disco, un CD o un DVD. Si tú te das cuenta, cada vez el grosor se hace más delgadito. Entonces, ese pi viene justo de calcular el volumen de ese cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado. ¿Por qué es pi por radio al cuadrado? Ah, porque tiene un círculo y evidentemente así se calcula el área de un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo que le agregamos sería el multiplicado por el espesor o la altura, como le quieras llamar. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor, sí, más claro. Gracias. De nada. Bueno, vamos a regresar entonces a la presentación original. Y por esa razón me está quedando que todo se multiplica por pi. El que yo multiplique por 2 significa que es por la paridad de dicha función. Aclaro, no siempre se puede, pero trataremos en la manera de lo posible verificar. Esto es justo para ahorrar pasos, no es para algo más. Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Profesor, entonces, ¿el radio viene siendo la función? Exactamente, pero la función, como ya ves que va variando conforme avanzan los valores de x, por eso es que lo pongo como f de x elevado al cuadrado. No lo pongo fijo porque no es una función constante, sino que va a ser una función que varía acorde a los valores que yo le dé a la variable independiente. Y nuestro espesor o nuestro grosor con el cual calculamos el volumen de cada disco sería el diferencial de x o bien desde la perspectiva desde donde estoy girando, ya sea sobre el eje x o sobre el eje y. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Y bueno, fíjense bien, déjenme poner aquí, voy a duplicar diapositiva. Bien, entonces vamos a poner el determinar el volumen del sólido, que se genera al girar sobre el eje X. Ah, ok, perfecto. Tenemos ahora la siguiente función. Sería 4 menos x elevado al cuadrado. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Evidentemente, aquí nuestra función raíz de 4 menos x al cuadrado, tenemos que ver, si sabemos que es el eje x, recordemos que cuando nosotros estábamos en cálculo diferencial, nos decían que si teníamos la ecuación del eje x, en sí su ecuación se representaba por y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si tenemos aquí y igual a 0, pues vamos a tratar de igualar dichas funciones para ver dónde está cortando en el mismo eje. Por lo tanto, igualo esas dos ecuaciones y nos genera lo siguiente.
tendríamos nosotros que preguntarnos cuándo esta función nos queda igual a 0. Ok, ahorita lo vamos a ver cuando pasemos al contexto geométrico, cómo es que debe de ser. Muy bien, entonces en este caso, si quitamos justamente nuestra raíz, nos va a quedar 4 menos x cuadrado es igual a 0. 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Y bueno, aquí por ejemplo podemos despejar el x al cuadrado, por lo tanto nos quedaría como 4 es igual, pasamos el que está restando, pasando, sumando, nos queda aquí x elevado al cuadrado. Y aquí al final nos generaría, dado que nosotros tenemos esa x, pasamos del otro lado con la raíz cuadrada y nos queda que x es igual, tendríamos nosotros más menos, porque recuerden que siempre son dos valores, la raíz cuadrada de 4. Y esto nos genera que x es igual a más menos 2. Ok, perfecto. Muy bien, ya tenemos esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, tenemos aquí que va a ser x es igual a más menos 2. Esto es un indicio en que aquí nosotros tenemos justo ya nuestros límites de integración. Sin embargo, algo más certero lo vamos a tener cuando nosotros grafiquemos dicha función. A menudo se suele utilizar funciones solamente algebraicas para hacer sólidos en revolución, justo por la situación de giro y para que a ustedes les sea más fácil notar cuáles van a ser los límites de integración. Reitero, puede variar evidentemente acorde a cada una de la función en cómo está definida. Ok, déjenme, voy a aperturar GeoGebra. Ahorita regreso a la presentación original. Entonces, fíjense bien, en este caso, ok, déjenme ver, ya está compartiendo GeoGebra. Y bueno, sabemos que nuestra función, le vamos a colocar f de x. Entonces, f de x es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Nos quedaría de 4 menos x elevado al cuadrado. Noten cómo aquí, solito, ya me está indicando de dónde a dónde tengo que integrar, ¿sale? Y yo tengo, evidentemente, ya ni es necesario que yo ponga, por ejemplo, de dónde a dónde va. Ya aquí me lo está indicando justo en cómo va nuestra respectiva función. La voy a poner en color morado, pero va a ser un color morado un poquito más bajo. Ok, perfecto. Entonces, aquí nosotros tendríamos la función f de x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x elevado al cuadrado. Ya lo tendríamos aquí. Y bueno, tendríamos nosotros la siguiente manera. Aquí ya tendríamos esta función. Y ahora tendremos también el eje y igual a 0, que sería el eje x. Entonces, y es igual a 0. Aquí está este eje. Y aquí tendríamos la situación de dónde a dónde va a girar, que sería desde menos 2 hasta 2. Reitero, aquí vamos a poner y igual a 0. Ok, muy bien, entonces ya una vez que tenemos estas dos funciones y ya sabemos que va a girar con respecto al eje X, vamos a generar un deslizador. Ahorita lo hacemos ya qué pasa con la perspectiva de tercera dimensión. Ay. Ok, ahorita lo vemos. Ok, vamos a abrir la vista en 3D. Ok, dejen modificar aquí para que se vea acorde a nuestro plano. Ok, ya lo tenemos aquí. Fíjense cómo está en el espacio. Muy bien, vamos a generar nuestra rotación axial para que nos genere nuestro sólido en revolución. Y bueno, fíjense bien, tendríamos lo siguiente. Rotación axial, vamos a poner que va a ser esta función con respecto a este eje y aquí vamos a colocar
el valor de alfa. Muy bien, déjenme aquí, voy a colocar, voy a darle en mostrar rastro. Y bueno, aquí, ojo, ya me está generando como la forma en cómo va a ir girando. Entonces, déjenme poner mi deslizador. Nada más esperen un momento, voy a configurarlo. Ok, máximo, vamos a ponerle 580. Ok, muy bien. Y bueno, vamos ahora a poner a girarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, me está formando justamente una esfera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, noten cómo yo tengo una esfera. Digo, aquí no se ve, pero es nada más el cómo está configurado mi eje Y. Déjenme ver cómo están los ejes. Ok, menos 4 a 4. Y espero así ya se formen. Ok. Menos 4 hasta 4. Menos 4 hasta 4. ¿Ok? Noten cómo ya me debe de cerrar la figura. Ya vieron lo que se está formando. Nada más es como una situación de percepción. Si nos damos cuenta, nos está formando una esfera. Inclusive, ahorita vamos a hacer un ejemplo donde tengamos ya a la esfera y tengamos desde un radio R, ¿sale? Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros ya esta figura, dado que es simétrico con respecto a todos los ejes, ¿vale? Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ustedes díganme. Déjenme poner aquí superficie. Y tenemos aquí la función f. Y el ángulo tendríamos aquí alfa. Aquí está. Y bueno, giramos. Y ven aquí ya me está formando la figura. Si le doy en dejar de mostrar rastro, me va a generar justamente la superficie. Véanlo aquí. Y ya se cubre toda la figura. Ok, muy bien. Déjenme copiar en principio. Noten aquí, esto es una esfera. Evidentemente la perspectiva me da que de pronto es como una esfera alargada, pero no es así. ¿Sale? Ok. Déjenme copiar hasta donde yo tengo. Ok, un momento. Déjenme poner aquí nuestra gráfica. Aclaro, todos estos detalles ustedes pueden utilizarlos en el examen, ¿vale? Para que vean cómo es que va girando nuestra figura. Muy bien, muchachos. Bueno, fíjense bien, voy a dejar de presentar y bueno, voy a poner qué sucede ahora con el volumen de dicho sólido. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros, dejo de presentar. Muy bien, y ya tendremos esa función. Ahora, fíjense bien, acorde a la fórmula para calcular el volumen de dicho sólido en revolución, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, ok, sería volumen
es igual a la integral definida de ¿quién? Desde menos 2 hasta 2. ¿De quién? Sería de pi. Por me quedaría la función elevada al cuadrado. Entonces aquí tendríamos elevada al cuadrado justo por la parte en que dijimos que así se calcula el volumen de un cilindro. O bien, un cilindro no es otra cosa más que un disco, ¿vale? Muy bien. Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tendríamos aquí la raíz cuadrada. ¿De quién? De 4 menos x elevado al cuadrado. Notamos aquí que de pronto cuando nosotros calculamos dicho cuadrado nos generaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros igual y aquí tendríamos el cuadrado con la raíz se simplifica y únicamente nos va a quedar 4 menos x elevado al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta todavía en esta parte, nosotros nos vamos a fijar que si nosotros vemos la paridad de 4 menos x al cuadrado, es una función par. ¿Por qué? Porque si sustituimos el valor de menos x en la función, aunque esté al cuadrado va a quedar como x positivo y me regresa a la función original. Por lo tanto, aclaro, basándonos justamente en la paridad de la función, nos va a quedar que nuestro volumen va a ser igual. Ok, yo creo que mejor anótenlo y ahorita continuamos. Ok, perfecto. Reitero, si se tiene alguna duda, por favor díganme con toda confianza y la resolvemos al momento. Esto lo que acabo de comentar, profesor, es porque la regla dice que cuando tenemos una raíz cuadrada y un exponente al cubo, digo, el cuadrado, se hace valor absoluto, ¿no? No, eso es cuando tenemos valor absoluto, es cierto, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la expresión, déjeme colocarla, cuando tenemos algo de este estilo. Es, por ejemplo, sería la raíz cuadrada de quién tendríamos nosotros cuando tenemos esta expresión. 4 menos x elevado al cuadrado. Y todo esto nos va a quedar elevado al cuadrado. Allí sí, eso sería el valor absoluto, pero nosotros lo tenemos al revés. O sea, yo sé que desde el punto de vista algebraico es lo mismo, ¿sale? Nada más que aquí sí es un poquito más, implica un poquito más de detalle porque tenemos que ver de dónde a dónde va a ser positivo o de dónde a dónde va a ser negativo, ¿sale? Pero en el caso cuando tenemos afuera el cuadrado, este no importa, este se simplifica sin ningún problema y se queda positivo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Sé que son similares las representaciones, inclusive uno puede afirmar que va a dar casi lo mismo, pero es diferente tener el cuadrado dentro de la raíz a tenerlo afuera. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Sí, si no, tendríamos que analizar, Alfredo, como bien lo comentas, dónde está la parte negativa y dónde está la parte positiva. Ok, voy a duplicar diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien, aquí nosotros tendríamos, duplicamos diapositiva y ojo, voy a quitar esta función. Y nos genera una función par. Por lo tanto, el hecho de decir una función par
nos quedaría la definición de la siguiente forma. Ok, déjenme buscar más colores porque... Ok, bueno, fíjense bien. Aquí nos quedaría que va a ser el volumen es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta 2 de esta expresión. Por lo tanto, esto es igual, nos quedaría igual, tendríamos aquí 2, pero aquí vamos a colocar el valor de pi. Bien, y aquí nos quedaría 4 menos x al cuadrado, diferencial de x. Por lo tanto, el volumen me va a quedar igual. Vamos a hacer la respectiva integral. Y me va a quedar que el volumen es igual, sería 2pi por, me quedaría en este caso 4 por x y posteriormente me quedaría fracción y aquí tendremos x elevado al cubo sobre 3. Vamos a sustituir en nuestros límites de integración, pero evidentemente aquí sería primero 2pi por, me quedaría 4 multiplicado por 2 menos, me quedaría sería fracción y aquí sería 2 elevado al cubo sobre 3. Y tendríamos aquí menos, tendríamos esta expresión y tendríamos aquí 0 y aquí nos quedaría 0. Evidentemente aquí pues no tendremos mucho que hacer, dado que nuestra integral se tiende a anular. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que el volumen es igual, tendríamos 2pi, aquí esta parte nos queda todo 0, y aquí tendríamos 4 por 2, me quedaría 8, ok, menos 2 al cubo me quedaría 8 tercios. De tal manera que esto es igual a 2 por pi. ¿Por cuánto? Me quedaría aquí fracción. Tendríamos 3. Sería 8 por 3 es 24. Menos 8. Dado que le ponemos un 1 abajo del 8. Y esto nos va a quedar igual. Sería 2 por el valor de pi. Multiplicado 24 menos 8. Nos queda 16. Entonces me queda 16 tercios. Por lo tanto, esto es igual, 16 por 2 me queda 32 tercios de pi, ¿sale? Y ese sería nuestro volumen final. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a cómo se calcula. Ya tenemos el volumen. No es difícil, únicamente nosotros tenemos que saber bien desde dónde a dónde vamos a integrar y ver las características que definen a dicha función. Ok, muy bien. Entonces, bueno, anótenlo por favor y ahorita continuamos porque esto nos da la pauta para definir el volumen de una esfera, ¿sale? Evidentemente aquí nos genera una esfera cuando giramos un medio círculo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué sucede con una función arbitraria, ¿sale? Es decir, cuando tenemos algún radio fijo.
Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, pues vamos a generalizar nuestro problema de la siguiente manera. Aquí evidentemente no voy a utilizar GeoGebra porque GeoGebra trabaja sobre valores numéricos. Pero bueno, dice determina el volumen del sólido de revolución que se genera al girar sobre el eje X y nosotros tendríamos que la función f de X o Y, vamos a ponerlo como f de X, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Tendríamos de un R en particular al cuadrado menos tendríamos aquí X elevado al cuadrado. Esto no es de sorprendernos porque finalmente esto es una esfera, bueno, cuando lo giramos, pero esta es la ecuación de un círculo. Y bueno, aquí tendríamos en este caso, si se dice que es sobre el eje Y, tendríamos que, perdón, el eje X sería Y es igual a 0. Entonces aquí tendríamos como las componentes principales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, para determinar como cuáles serían los valores como los límites de integración, tendríamos nosotros que preguntarnos cuándo la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado es igual a 0. Y bueno, en este caso nos quedaría justo como tendríamos r cuadrado menos x elevado al cuadrado es igual a 0. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, despejamos, nos va a quedar como r cuadrado es igual a x al cuadrado. Finalmente, nuestra x nos va a quedar x es igual a más menos la raíz cuadrada. Bueno, aquí tendríamos x elevado al cuadrado y aquí tendríamos, sería r elevado al cuadrado, ¿sale? Lo volteamos, ojo, aquí va sin el más menos, así lo dejamos y ahora sí, aquí lo que hacemos es colocar x es igual a más menos, y aquí tendríamos la raíz cuadrada de, sería r elevado al cuadrado. Y bueno, aquí, como nos decía Alfredo, aquí sí podemos generar el valor absoluto, pero el valor absoluto implica que nosotros calculemos, digo, en las demás no era de esa forma, justo porque, bueno, porque en las demás era un número, entonces no importaba mucho lo que quedara adentro, pero nos quedaba más menos R y ya tendremos los dos casos con respecto al valor absoluto. Entonces, esos serían justamente nuestros límites de integración, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ah, claro, aquí estamos haciéndolo de forma general. Muy bien, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, fíjense bien, realizamos la gráfica, pero reitero, aquí no voy a ocupar GeoGebra, justo porque GeoGebra solamente se basa en valores numéricos, no puedo tener valores que sean como arbitrarios, pero para ello yo ya había preparado esta parte y déjenme aquí, voy a tomar una captura. Y ojo, porque sería, en este caso, esta sería la gráfica de mi función. Sabemos que al igual como hicimos en el caso anterior, va a ser justamente desde menos R hasta R. Pensemos en el caso cuando hicimos la esfera, sería desde menos 2 hasta 2. Y tenemos esta función que va a estar girada sobre el eje X. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, pensamos en el sólido que se genera, nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sale? Y ya tenemos esta expresión, reitero, va a estar girada y nos está formando una esfera. Esto es muy parecido a lo que nosotros estuvimos trabajando hace un momento, pero cuando el radio era fijo, es decir, que nosotros teníamos un valor para el mismo. Entonces aquí déjenme poner una línea divisora.
Tendríamos nosotros que el volumen se va a calcular como, tendríamos volumen es igual a la integral desde menos R hasta R, menos R hasta R de ¿quién? Del valor de pi, ¿sale? Por la función elevado al cuadrado, pero dicha función ya sabemos que va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De R elevado al cuadrado menos X elevado al cuadrado diferencial de X. Muy bien. Y esto es igual, nos generaría igual tendríamos nosotros, aquí nada más nos quedaría como r cuadrado menos x al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Y ojo, porque aquí también nos vamos a dar cuenta que nuestra misma función va a ser par. Porque aquí, bueno, el radio pues no nos interesa, porque al final si está elevado al cuadrado va a ser positivo, pero recuerden que la paridad se verifica sobre la variable. Entonces, si calculamos menos x elevado al cuadrado, va a seguir quedando como x cuadrado y nos queda la misma situación. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros que el volumen, déjenme llevarlo un poquitito arriba, y nos generaría que el volumen sería 2 veces, ¿vale? La integral aquí sería desde 0 hasta R de esta expresión. Y bueno, evidentemente aquí tendremos que esto es igual. Déjenme ponerlo aquí lo mismo. Sería igual. Y tendríamos aquí afuera, nos quedaría 2 por pi. Y aquí tendríamos R cuadrado menos X al cuadrado diferencial de X. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Si no, avísenme para que podamos darle solución a la misma. Claro, lo que vamos a obtener o el objetivo de este problema es obtener cómo se calcula el volumen de una esfera de radio arbitrario, ¿sale? Que nosotros ya sabemos, acorde a nuestras fórmulas de volumen, eso cuando lo vimos de pronto en secundaria o de pronto ya en preparatoria, sabemos nosotros que en este caso nos quedaba 4/3 de pi por radio al cubo. Vamos a ver si realmente esto se cumple, ¿sale? Ok, anótenlo por favor. Y ahorita continuamos. Reitero, estamos haciendo el problema ya en general de una esfera. Muy bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muchachos, fíjense bien. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Déjenme borrar estas expresiones. Muy bien. Y ya tenemos, aquí voy a quitar esta parte del volumen. Ya tenemos esta situación donde vamos a tener que integrar. Y bueno, esto es igual, nos genera 2 por pi por, me quedaría en este caso, como r al cuadrado es una constante, entonces nos va a quedar r elevado al cuadrado por x. Y bueno, nos quedaría aquí como menos, tendríamos aquí, sería x elevado al cubo sobre 3. Y ya tendríamos dicha integral. Vamos ahora a sustituir en nuestros límites de integración y esto nos queda igual. Tendríamos volumen es igual. Ok, sería 2 por pi multiplicado por, en el primer caso me va a quedar r elevado al cuadrado multiplicado por r.
menos, me va a quedar aquí fracción y tendríamos aquí r elevado al cubo sobre 3. Y aquí tendríamos menos, y tendríamos aquí la expresión, y aquí nos generaría 0, y aquí tendríamos 0 elevado al cubo. Finalmente, aquí lo que nosotros tendríamos sería 2pi me generaría aquí r elevado al cubo menos r cúbico sobre 3, y esto es igual, nos generaría 2 por pi, ¿por cuánto? Estamos de acuerdo que aquí me quedaría fracción, tendríamos aquí el 3, y aquí tendríamos 3r al cubo menos r elevado al cubo. Y bueno, esto nos genera igual a 2 por pi, por cuánto me generaría aquí fracción, y tendríamos nosotros 3 menos 1, me queda 2r elevado al cubo sobre 3, y al final tendríamos nosotros que si multiplicamos nos va a quedar justamente el volumen de esa esfera, que ya nosotros lo conocemos mediante ciertas fórmulas que tenemos. Entonces, aclaro, aquí me va a quedar que el volumen es igual a sería igual, sería 4, porque se multiplica, 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo. Y ahí está la deducción del volumen de una esfera, ¿sale? Entonces, reitero, todo se basa justo en que nosotros tengamos un medio círculo, ¿sale? Y lo pongamos a girar con respecto al eje X y así se genera el volumen, ¿sale? Aclaro, no es tan difícil hacerlo, únicamente tenemos que ir viendo con respecto a qué eje lo vamos a girar, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros que todos vamos bien? Sí. Ok, perfecto. Anótanlo, por favor, para que podamos continuar. No es tan difícil, reitero, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con respecto a quién giramos, ¿vale? Ok, muchachos, fíjense bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Muy bien, bueno, a reserva que alguien me comente que no ha terminado de anotarlo. Nada más tantito, profesor. Sí, claro, nada más avísame en cuanto haya finalizado. Sí, profesor, ya. Gracias. Gracias a usted. Ok, bueno, fíjense bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a determinar el volumen del sólido de revolución que se genera al girar sobre el eje Y. Ahora vamos a cambiar nuestra región de giro, ¿vale? Y bueno, en este caso las curvas serían, pensemos aquí, f de x es igual, tendremos nosotros 2 menos, tenemos fracción y tendríamos aquí x elevado al cuadrado sobre 2. Tendremos de pronto aquí que es igual a 0. Tendremos aquí también, tenemos más gráficas involucradas, que serían x igual a 1, x igual a 1, no, perdón, es 0, x igual a 0 y x es igual a 2. Ok, perfecto. Ahora reitero, vamos a tener que ocupar el giro con respecto al otro eje, ¿sale? Es muy común que pase esto. Reitero, nada más nosotros teníamos que ver sobre qué eje estábamos girando. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es qué pasaría para los valores, dado que estamos evidentemente girando con respecto al eje Y, entonces es claro que los límites no serían de 0 a 2, sino sería sustituir ese 0 en la función y ver cuál es el valor que arroja en Y, ¿sale? Por lo tanto, fíjense bien, nos va a generar, por ejemplo, para x igual a 0, entonces vamos a calcular f evaluado en 0 y esto es igual a 2 menos, aquí sería fracción, sería 0 elevado al cuadrado sobre, aquí nos generaría 2. Esto es igual, nos queda nada más 2, ¿sale? Bien. Siguiente, ¿qué pasaría si nosotros colocamos f de 2? Pues aquí nos quedaría 2 y aquí tendríamos 2 al cuadrado y esto nos generaría 2 menos, tendríamos nosotros 2 al cuadrado es 4 entre 2 y esto es igual, nos queda 2 menos 2 y esto es igual a 0. Interesante lo que estamos viendo aquí, pero evidentemente tenemos que construir la gráfica para ver qué es realmente lo que está sucediendo. Ok, fíjense bien, déjenme, voy a poner la gráfica en GeoGebra. Muy bien, entonces aquí voy a dejar de presentar. Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, tenemos nosotros que la función f de x es igual, tendríamos nosotros que va a ser 2 menos fracción y tendríamos aquí x elevado al cuadrado sobre, sobre 2. Ahí ya está esa parábola. Pero ojo, nosotros tenemos que restringirla cuando x es igual a 0, por eso reitero, nos queda x es igual a 0 y la otra es cuando x es igual a 2. También tenemos que y es igual a 0, ¿sale? Esos son todos los que están interviniendo justo en mi función. Entonces, ojo aquí porque vamos a crear, bueno, en primer lugar, aquí nosotros tendríamos, vamos a ponerlo en color naranja, este eje, quitamos etiqueta, vamos a colocar aquí esta recta, vamos a colocarla, pensemos va a ser en color verde, tenemos esta recta, la vamos a poner en color azul, y evidentemente aquí tendremos nuestra respectiva gráfica. Aclaro, esto se hace, o bien el objetivo de que nosotros tengamos tanta función, es justo para determinar de dónde a dónde va a ir. Va a ir desde 0 hasta 2. ¿Por qué? Porque me lo están restringiendo las rectas. Entonces vamos a crear nuestra función. Función a partir, sería f de x, el valor sería desde 0 hasta 2, ¿sale? Y lo que tengo que girar es justamente ese pedacito. A ver, este no lo muevo. Sería aquí esta ecuación, y este es el pedacito que yo debo de girar. Entonces déjenme nada más cambiarlo de color. Y déjenme ponerlo en color rosa. Y esta función la voy a poner en color naranja. Reitero, este es el pedacito que nosotros tenemos que girar sobre el eje Y. Entonces aquí nosotros tendríamos f de x es igual, tendríamos 2 menos fracción. Y aquí nos quedaría x elevado al cuadrado sobre 2. Ya tendríamos esta función. Entonces, aclaro, esta función se va a girar con respecto al eje que tenemos en color rosita, ¿sale? Muy bien, vamos a ver qué sucede en nuestra vista. Y bueno, aquí tendríamos, déjenme cambiar a que sea en básico, así está, en eje Y. Ok, fíjense bien. Ahora, vamos a girar sobre este eje. Y bueno, vamos a poner un deslizador, pero antes déjenme tomar una captura para poner justamente en mi gráfico cuál sería como la función a integrar. Muy bien, entonces, ok, ya aquí lo puse, ahorita lo modifico bien. Regresamos a GeoGebra y bueno, en este caso vamos a crear un deslizador.
¿Ok? Ahí está. Y vamos a crear aquí. Ok, nos vamos acá y vamos ahora a rotación axial. Y bueno, vamos a poner aquí nuestra respectiva función. La recta es la de color rosa y el ángulo de giro va a ser alfa. Muy bien, aquí está. Y vamos a ver qué sucede cuando giramos justo con respecto a esa función. Noten cómo estamos girando ahora sobre el eje Y. Muy bien, déjenle pongo mostrar rastro para que ustedes vean la figura que justo se está formando. Noten, es esta figura, es como una especie como de, pues sí, si lo queremos ver es como una especie de, ay, como una ollita Copa. invertida. Ándale, exactamente, una copa. Entonces sí queda claro cómo se genera el sólido en revolución. ¿Dudas? Ok, bueno, entonces aclaro, sabemos que nuestra respectiva función tiene que ir acorde al eje Y, tendríamos que ir desde 0 hasta 2, ¿vale? Porque ese sería justo con respecto al eje X, perdón, al eje Y, porque es la región de giro, ¿sale? Entonces nuestra integral va a ir desde 0 hasta 2, pero claro, esto coincidió justo por los valores en los cuales está definido. E inclusive podemos decir que esto viene relacionado a la simetría de la función, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. Muy bien. Bueno, déjenme, voy a tomar una captura aquí a esta especie como de ollita. Ok, algo hice mal aquí. Menos 3 hasta 3. Y aquí vamos a poner en eje X menos 3 hasta 3. Es para que resalte más mi figura. Ok, se dan cuenta, aquí está como una especie de copa. Y bueno, el eje de rotación sería en este caso el eje Y. Déjenme nada más, voy a poner aquí la gráfica y aclaro, lo que vamos a hacer el día de mañana es justamente ver qué sucede con el volumen, dado que me queda un minuto para terminar la clase. Bueno, entonces, avisos finales, les voy a mandar el día de hoy por la noche el examen. Ya les indicaré el día de mañana cuándo se entregaría, pero yo mañana voy a retomar este ejercicio y vamos a empezar con alguna resolución de la otra propuesta que tengo, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, muchachos, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y pues estamos ahí en contacto. Que pasen bonito día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta mañana, profe. Buen día. Hasta Hasta luego. mañana. Igualmente, bonito día también para usted.